Muy buenos días, señores padres de familia. Mis niños espero que se encuentren muy bien. Para nuestra clase para el día de hoy de sociales vamos a ver derechos y deberes de los ciudadanos. Entonces, en el cuaderno, por favor, vamos a copiar fecha, tema y objetivo. En fecha colocamos, por favor, 26 de octubre del 2020. En el tema deberes y derechos de los ciudadanos y en el objetivo aprender cuáles son nuestros deberes y hacer respetar nuestros derechos, así como debemos cumplir algunas normas tanto en la casa como en el colegio como en la sociedad. También debemos hacer valer nuestros derechos, ¿cierto? También debemos hacer respetar nuestros derechos como ciudadanos de un estado o de una nación. Entonces, primero que todo vamos a ver qué es un deber y luego vamos a ver cuáles son los deberes. Entonces, se denomina deber o deberes a la responsabilidad de un individuo frente a otro, es decir, lo que yo debo hacer para otra persona o para el colegio o para el Estado. ¿Sí? Es esa responsabilidad que tengo yo como personita con alguien o con algo. Entonces dice que puede ser una persona física, o sea, una responsabilidad que yo tengo con otra persona. En este caso, con mis padres, yo tengo una responsabilidad. ¿Y cuál es mi deber? Estudiar, ¿cierto? O una persona jurídica, empresa, organización. Una persona jurídica en este caso sería don César, entonces mi deber como maestra es trabajar para don César y mi deber es enseñarle a los niños de grado primero en este caso. Y dice también que con el Estado, entonces yo como persona debo cumplir ciertas normas como ciudadano colombiano. ¿Listo? Entonces, en esos tres casos tengo deberes. En el caso de con mis familiares, con mis maestros, con mis compañeros. El segundo caso, cuando ustedes trabajen, entonces como trabajadores tienen un deber y tenemos un deber como ciudadano con el Estado. Nuestros deberes. Entonces, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Entonces, debemos respetar los derechos de los demás y no abusar de mis derechos como ciudadano y no comportarme mal porque, por ejemplo, tengo derecho a la vida, entonces voy también a ir a matar. No, no puedo abusar de mis derechos, perdón, de mis deberes ni de mis derechos para los demás. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Es decir, debo ser solidario, generoso, sentir amor y compasión por las demás personas, por el prójimo, por mis vecinos. Respetar y apoyar las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Es decir, por más que yo tenga una religión, ¿sí? Yo debo respetar las normas y los derechos y los deberes de mi nación. Por ejemplo, pagar los impuestos, por ejemplo, respetar a la policía, ¿cierto? Siempre debemos sentir respeto por las autoridades. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Es decir, yo debo defender mis derechos, ¿cierto? Debo defender los derechos de las personas sin pelear, sin discutir, sin armar, como se dice vulgarmente, peleas ni nada de esas cosas que puedan poner en peligro la vida de las demás personas.
Otro deber es participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, es decir, votar, ayudar como cuando hay desastres, esta parte cívica es ayudar a mi comunidad y la parte comunitaria pues es lo mismo, entonces si hay un desastre, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? Eso es deber de los ciudadanos. Propender al logro y mantenimiento de la paz. En todo momento ser pacíficos, no estar peleando con mis vecinos, no estar agrediendo a mis compañeritos, no responder feo a mis padres, ¿cierto? Respetar siempre, siempre a mis compañeros y a mis congéneres, es decir, a todas las personas que me rodean. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia, es decir, no entorpecer ningún proceso que tenga que ver con la policía, con los jueces, siempre tratar de colaborar con la ciudad o con el país. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Entonces, quiere decir que yo debo cuidar las plantas, que debo cuidar las canchas, que debo cuidar las plazas, ¿cierto? No es que porque como no es mío, yo tiro basura. Como no es mío, yo voy a ir a romper. No, siempre debemos comportarnos como buenos ciudadanos y siempre debemos hacer las cosas con amor, cuidando nuestro parque, cuidando nuestros museos, ¿cierto? Cuidando todas esas cosas que nos rodean y que nos ayudan a divertirnos y contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Es decir, que nosotros como ciudadanos, las personas adultas, debemos pagar un impuesto al Estado que es ese valor que cuando se recauda todo ese dinero, el presidente o los alcaldes hacen mejoras a la ciudad. ¿Listo? En este caso, uno de los proyectos que está actualmente es el del metro. Bueno, eso como deberes, lo que debemos hacer como ciudadanos. Ahora vamos a ver a qué tenemos derecho como ciudadanos de Colombia, como habitantes de Colombia. Y vamos a conocer primero qué es un derecho. Entonces, la Real Academia Española, que es como el diccionario legal, ¿cierto? Para el idioma del castellano, define el derecho como un conjunto de normas, principios, costumbres y concepciones jurisprudenciales, ya les explico qué es, y de la comunidad jurídica de los que se derivan las normas de organización de la sociedad y de los poderes públicos, así como los derechos de los individuos y sus relaciones con aquellos. Esta definición lo que quiere decir es ese conjunto de cosas a las que yo tengo derecho de, de tener, de poseer como ciudadano de una nación. Jurisprudenciales quiere decir que es de la justicia, de lo que abarca las normas y las leyes de un Estado. Entonces, vamos a ver cuáles son nuestros derechos. Recibir un trato con respeto, ¿cierto? Ser dignos y exigir el cumplimiento de sus responsabilidades, es decir, siempre tengo derecho a que me traten bien, a que me hablen con respeto, a que mi dignidad no sea pisoteada como personita, como ciudadano de una nación. ¿Cierto? Sabemos que el respeto empieza en casa, entonces si yo respeto a mis padres me respetan. Si respeto a mis compañeritos me respetan. Si respeto a mi profe me respeta. Si respeto a los policías me respetan. Entonces siempre
tengo derecho de que me traten con respeto. ¿Listo? Tenemos también derecho a presentar peticiones verbales de cualquier índole, de cualquier tema, es decir, tanto en la salud como cuando compramos un electrodoméstico, en el colegio, tenemos derecho a pasar peticiones, quejas o reclamos. Y puede ser de manera verbal o de manera escrita, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos el derecho, perdón, de presentar esas quejas, esas peticiones. Y también es importante que las personas a las que nosotros estamos presentando esa solicitud nos digan cómo va nuestro trámite, en qué va nuestro trámite, es decir, que se nos informe, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ponemos una queja en cuanto a la salud, la EPS o el CISBEN o el lugar donde uno se queja, tiene la obligación de hacernos conocer que estamos, en qué va nuestro caso, si nos van a ayudar con el medicamento o si nos van a ayudar para una cita. Siempre deben darnos a conocer cómo va ese trámite, ese papel, cómo va ese proceso. ¿Listo? Recibir información y orientación en forma respetuosa, sencilla y clara. Es decir, que no tienen que enredarme, que no tienen que darme tantas vueltas, sino que yo tengo derecho a que me expliquen las cosas como son. En este caso, ustedes, mis niños, tienen el derecho a que la profe les explique, ¿cierto? Siempre bajo las normas del respeto, siempre bajo las normas y las leyes y las normas de disciplina que se tengan en clase, ¿cierto? Bueno, conocer lo que ya les decía, cualquier solicitud, cualquier estado, aclaración frente a algún trámite o algún procedimiento que se esté haciendo. Recibir atención especial y preferente como personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores. Esto quiere decir que yo tengo derecho, si estoy en estado de embarazo como mujer, a sentarme en una sillita azul. Ustedes, mis niños, tienen derecho a ser atendidos, por ejemplo, prioritariamente, es decir, en primer lugar, en cuanto a la salud, ¿cierto? Entonces, si un niño va enfermito por dolor de estómago, por fiebre, al médico, debe ser atendido de rapidez, porque así lo dice la ley y porque es un derecho que tenemos como ciudadanos. Por eso es que nosotros, los jóvenes y los adultos, damos prioridad a nuestros abuelitos o a nuestros ancianitos en las sillas, en las filas, ¿cierto? Los dejamos pasar porque ya son adultos mayores. Bueno, otro es exponer argumentos, aportar documentos y otros elementos de prueba a las actuaciones administrativas en las cuales se reconozca la calidad de interesado. Bueno, este derecho tiene que ver con, por ejemplo, cuando ustedes pasan documentos al colegio, tienen el derecho de saber si tienen el cupo, si no tienen el cupo, tienen el derecho a saber si están pasando el año, si van a perder el año, ¿cierto? Porque eso es un derecho, conocer nuestra situación en cualquier lugar. ¿Listo? Y el último es que se nos reconozca en la constitución política y las leyes, es decir, que seamos reconocidos frente a una nación, a una nación. En este caso, nosotros somos ciudadanos colombianos y tenemos nacionalidad colombiana y somos reconocidos frente a una nación. Bueno, mis niños, esto
es todo. En cuanto a deberes y derechos de los ciudadanos, está un poquito extensa la consignación en el cuaderno, pero es necesaria para conocer nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos. La actividad en clase va a ser con base a esto que copiamos en el cuaderno, vamos a desarrollar nuestra guía. Entonces, mis niños, espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en Zoom. Un abrazo para todos. Chao.